Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 47. Juan 8. Juan 8, del 31 al 47. Vamos a leer primero del 31 al 36 para ir avanzando. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por este tiempo en el que nos permites nuevamente reunirnos en tu nombre. Señor, gracias por el cuidado que tienes de nuestras vidas. Señor, gracias porque pues nos has permitido estar aquí. Señor, te pedimos que de igual manera dispongan sus corazones, que sigas quitando esas vendas de nuestros ojos, Señor, que nos permitas ver con claridad las maravillas de tu ley. Señor, que sigas hablando de manera personal a nuestras vidas, Señor, y que realmente sea tu Espíritu el que nos guíe, que nos lleve a seguir tomando decisiones a favor de ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, quédate con nosotros en este tiempo. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Ok, Juan 8, del 31 al 36. ¿Lo quieres leer? Sí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Sí, Juan 8, 31, 36, ¿verdad? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así es. ¿Le mandaste a Martín? Sí. Ok. Entonces les dice algo muy interesante, ¿verdad? Jesús se ha venido dirigiendo a todas las personas que están ahí en este lugar del cual hemos venido hablando, y ahora menciona esto, ¿verdad? Anteriormente en el versículo 30 dice: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y en el versículo 31 entonces dice: si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero vemos que esta porción es parte de una larga conversación, ¿verdad?, que Jesús ha estado teniendo con los judíos y principalmente con los líderes de Israel, ¿verdad? Entonces ha estado hablando con ellos, y les advierte que hay una condición, ¿verdad? La prueba verdadera de la salvación es ser un discípulo, ¿sí? La prueba verdadera de la salvación es ser un discípulo. ¿Por qué? Porque conforme vamos dando esos pasos de obediencia, nos vamos creciendo en ese conocimiento espiritual, y eso va produciendo la madurez necesaria para ir tomando las decisiones a favor de Dios, ¿sí? Ese crecimiento nos empieza a dar una libertad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empezamos a tener carácter para ir tomando decisiones a favor de Dios. Y esa libertad nos permite alejarnos del pecado, ¿verdad? De aquello que nos tenía cautivos, que nos tenía en esclavitud. Entonces, el aprendizaje de la palabra de Dios
tiene el propósito de llevarnos a libertad. ¿Sí? Hay muchas cosas que el pecado ha producido en nuestras vidas que nos mantienen presos. ¿Sí? Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Pudiéramos hablar de muchas cosas, pero te menciono algo muy sencillo. A veces somos presos de nuestras propias emociones, de nuestros propios sentimientos. No podemos controlar nuestra ira, nuestro enojo. Somos presos, somos esclavos de lo que sentimos. ¿Sí? Y nos damos cuenta que ese enojo nos lleva a hacer cosas que no nos gusta hacer, ¿verdad? Nos lleva a reaccionar y a lastimar a personas que no queríamos lastimar. Y si no queríamos, ¿por qué lo hicimos? Porque somos esclavos de lo que ha producido el pecado en nuestras vidas. Entonces, el reconocer a Jesucristo, el recibirlo en nuestro corazón, el que Él transforme nuestra vida, nos debe de llevar a ser esos discípulos. ¿En qué sentido? En acercarnos constantemente a Él y a su palabra y estar dispuestos a obedecerla. Obedecer la palabra de Dios es lo que va a empezar a producir todo eso que nuestra vida necesita. Esto es muy importante que lo podamos entender. Solo Dios puede cambiar a una persona. Tú puedes dar muchos consejos, puedes enseñar muchas cosas, pero verdaderamente el cambio que proviene del corazón, solamente Dios lo puede hacer. Una persona puede estar 20 años en una de estas asociaciones de, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y todos los días tiene que estar diciendo, solo por hoy. Y todos los días tiene ese antojo, ¿verdad? Y todos los días tiene esa debilidad. Y todos los días tiene esa necesidad. Entonces cada día tiene que estar ahí batallando con esas cosas. Pero lo que Dios pretende hacer en tu vida es que tú dejes de ser un esclavo. Que verdaderamente seas libre. Que Él transforme esa área de tu vida para que no sea solo por hoy, para que sea para siempre. ¿Sí? De esto estamos hablando. Estamos hablando de una vida que verdaderamente Dios puede transformar porque damos esos pasos de obediencia a su palabra. La palabra de Dios tiene el poder de limpiar nuestras vidas. ¿Sí? Y esa limpieza tiene la capacidad de producir un cambio verdadero. Entonces, el tomarle la palabra a Dios nos debe de llevar a ir avanzando en esta confianza en Él y a ir avanzando en esta obediencia, ¿verdad? Esto es muy importante porque la vida nos lleva al aprendizaje y el aprendizaje nos va a llevar a la libertad, ¿sí? Ahí en el 33 dice que unas personas le respondieron, ¿verdad? Le dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿verdad? ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Sí? Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque ellos en ese momento estaban subyugados por Roma, ¿sí? Ellos estaban obligados a pagar un tributo. Ellos no eran libres. Si no pagaban ese tributo, Roma podía aplicar lo que se llamaba en ese entonces la paz romana o la pax romana, ¿verdad? ¿Qué era la paz romana? La paz romana era que
los romanos mandaban una legión de soldados y mataban a la mitad de la población y se acababa el problema. Esa era la paz romana. Así, bien sencillito, ¿ah? ¿A poco eso no solucionaría muchas cosas en nuestros trabajos? Bueno, corres a la mitad y se acaba el problema, los otros ya ni chistean porque dices, bueno, pues mi trabajo está en juego. Bueno, en ese entonces su vida estaba en juego y se acababa el problema. Esa era la manera de establecer la paz, ¿no? Y ellos estaban bajo esa esclavitud, ¿verdad? Bajo esa esclavitud romana, pero no era la única vez, ¿verdad? Durante todo el tiempo el pueblo de Israel había estado constantemente en esclavitud. El libro de los jueces menciona que estuvieron, si no mal recuerdo, más de 10 veces siendo esclavos de diferentes naciones, de los asirios, de los babilonios. O sea, Babilonia literal llegó y se los llevó encadenados, ¿sí? Encadenados a Babilonia. Sí, les ponían unos grilletes aquí en el cuello y les amarraban las manos y órale, ¿no? Y les perforaban las orejas para que era la marca de la esclavitud, ¿sí? Tenías tu perforación en la oreja, tu areje, te ponían como una argolla grandísima, ¿no? De esas que ahora están de moda. Pero el significado que tenía era que todos pudieran ver que eras un esclavo. Era mentira que nunca habían sido esclavos de nadie. Entonces, ahora, estas personas no son unos tontos, no son unos ignorantes, o sea, no es que no sepan, no es que no conozcan su historia. Si algo sabemos de los israelitas es que son celosos de sus costumbres, ¿sí? No sé si usted ha tenido oportunidad de ver a una persona judía, ¿sí? Ellos están orgullosos de ser judíos, ¿sí? De hecho, hasta lo presumen, ¿no? De que son diferentes. Ellos se enorgullecen de sus tradiciones, de su historia. Entonces no es que sean unas personas ignorantes, digo, y además los líderes de Israel no eran unas personas ignorantes, ¿verdad? A diferencia de hoy, del día de hoy, el día de hoy tenemos un problema. Todo lo que está relacionado con el aprendizaje está enfocado a la capacidad visual. Todo está relacionado con lo que vemos, ¿sí? La educación está enfocada al aprendizaje visual, más que muchos otros tipos de sentidos, ¿sí? Entonces, esto genera un problema. ¿Por qué? Porque ahora tenemos toda clase de aparatos que estimulan nuestra vista, que estimulan nuestros ojos y que reducen la necesidad de esforzarnos, ¿verdad? Ayer platicábamos de no sé cuántos años tiene que pusieron los parquímetros aquí en Playa del Carmen. Creo que antes de la pandemia, un año o algo así. Ya tiene un rato, ¿no? Entonces, tú llegas y te estacionas en uno de esos cajoncitos marcados, te bajas y de lo que vas de tu coche al parquímetro ya se te olvidó la placa, ¿no? Entonces regresas y la memorizas y una de dos, o vas repitiendo la placa así hasta que llegas al parquímetro o buscas memorizarla, o más fácil, le tomas una foto, ¿verdad? Sí, y dices, ay, o sea, es una herramienta increíble. Sí, pero desgraciadamente estamos dejando de ejercitar nuestra mente, ¿verdad? Y entonces, si te pido tu número de teléfono, a lo mejor te lo sabes, pero estamos tan acostumbrados a no esforzarnos que mejor agarramos el teléfono y abrimos el contacto y a ver, aquí está, cópialo, ¿no? Sí, entonces, todo esto finalmente hace que dejemos de ejercitar, ¿no? Y finalmente todos sabemos esta frase que dicen que el cerebro es un músculo, ¿verdad? Si no se ejercita igual, pues se va perdiendo, ¿no? Esa es una característica de nuestros cuerpos, a diferencia de todas las máquinas que el hombre crea. Las máquinas con el uso se van desgastando. El cuerpo no, el cuerpo si lo dejas de usar se desgasta, ¿sí? El uso hace que aumente su rango de efectividad y de vida, ¿no? Por ejemplo, hace
unas semanas estaba leyendo un estudio que relacionaba directamente el tamaño de tus gemelos, no sé si saben de músculos, los gastrocnemios, que son las pantorrillas, ¿verdad? El tamaño de tus pantorrillas está relacionado directamente con la longevidad, con los años que vas a vivir. ¿Sí? Impresionante. ¿Y por qué? Porque debajo de los gemelos hay un músculo que se llama sóleo, ¿sí? Y ese sóleo, fíjate, tu corazón bombea la sangre, ¿sí? Y la sangre se va pues para todo tu cuerpo, pero ¿cómo regresa? No hay otra bomba que haga que regrese. Entonces lo que hace que la sangre regrese es el movimiento. Y justamente en el pie tenemos este movimiento. Y lo que hace este movimiento en el pie es un músculo que está debajo del gemelo, que es el sóleo. Y el sóleo es una bomba de succión. Es como esas bombas que pones ahora que ya Playa del Carmen sufre del agua. ¿No te ha pasado que de repente dices, ay, y ahora no bombear? Antes bombeaban las 24 horas. Tú abrías la llave y salía agua, estaban bombeando. Ahora la bombean por horas y hay veces que hay días que no bombean, ¿no? Entonces ya todo el mundo se acostumbró a tener la cisterna o la bomba, ¿verdad? Y esa bomba de succión pues sube el agua, si estás en un segundo piso, en un tercer piso, pues hasta donde estés, ¿verdad? Igualmente este músculo succiona la sangre que llega hasta el pie y la bombea nuevamente de regreso hacia el corazón. Entonces es lógico, bueno, y este estudio pues es muy extenso y explica pues todo esto, es lógico que estos músculos estén relacionados con la capacidad de nuestro cuerpo de vivir más tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les estoy dando toda esta clase de anatomía? Porque realmente nuestro cuerpo tiene un diseño increíble, un diseño precioso, y Dios nos lo dio para que lo usemos, ¿sí? Pero desgraciadamente estas herramientas que están diseñadas para ser herramientas se vuelven un problema cuando empezamos a depender de ellas, ¿sí? Y empezamos a dejar de usar lo que Dios nos dio, ¿sí? Bueno, este no era el caso de estas personas. En este tiempo que estamos leyendo esta historia, no hay celulares, ¿verdad? No hay tablets, no hay televisión, ¿sí? Entonces, tiene que haber una manera en la que lleven un control de todo. Y la manera increíble que Dios nos dio es el cerebro, ¿verdad? Tenemos una capacidad cerebral, para que tengas una idea. Estas personas que le están respondiendo a Jesús se sabían de memoria los 5 primeros libros de la Biblia y todos los profetas mayores, de memoria, palabra por palabra. Ahorita tú ves en tu Biblia y tú puedes ver que tiene unos numeritos al inicio de los versículos y al inicio de los capítulos, ¿verdad? Tiene unos numeritos, porque si yo te digo, vete a Juan capítulo 15, versículo 3, fácilmente puedes con los números encontrar. En este tiempo, estos números tienen alrededor de 150 años que a alguien se le ocurrió para facilitar encontrar cada una de estas cosas, ¿verdad? En ese tiempo no existen versículos ni capítulos. Estas personas literal se saben de memoria y les puedes decir cualquier pasaje y ellos lo tienen fresco y listo en su mente. Tienen una capacidad cerebral que tú y yo también la tenemos, pero no la hemos ejercitado. Bueno, ellos están ejercitados en esto. Ellos conocen su historia y la tienen fresca en sus mentes, ¿sí? ¿Cuál es el punto? Que a pesar de toda esa capacidad, dicen aquí, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es posible? ¿Sí? Debe de haber algo que no estamos viendo, ¿sí? Si tienen toda esta capacidad de memoria, deben acordarse perfectamente que estuvieron más de 400 años como esclavos en Egipto y que estuvieron más de 70 años como esclavos en Babilonia, y el resto de naciones como Asiria y otras que los esclavizaron. O sea, ¿cómo es posible que teniendo toda esta capacidad no se acuerden de eso? ¿No? Bueno, sí es posible. Hay una característica que tiene el ser humano
que no tiene ningún otro ser creado. El ser humano, tú y yo tenemos la capacidad de engañarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Ningún otro ser puede hacer esto. Tú y yo nos podemos engañar y nos podemos creer nuestra mentira. ¿Por qué? Porque nos conviene, ¿verdad? Por conveniencia, ¿sí? ¿Cómo es esto? ¿Sí? Si hay algo que no quiero recordar, o si hay algo que no me enorgullece de mí mismo, pues decido irlo ocultando, ¿verdad? Y por el contrario, las cosas que digo, ay no, pues en esto sí soy el superhéroe, pues esas las voy diciendo más, ¿verdad? Como cuando subes una historia, todo lo que cuentan una historia siempre son los héroes, ¿verdad? O sea, no hay nadie que diga, ay, soy el peor y me fue terrible, ¿no? ¿Sí? Lo puedes ver en las redes sociales. O sea, es raro encontrar un perfil que sea así como de para llorar, ¿verdad? Todo el mundo es exitoso en Facebook, todo el mundo es millonario, ¿verdad? Todo el mundo tiene el mejor empleo, el mejor carro, ¿verdad? La mejor casa, o sea, todo el mundo ha logrado lo que supuestamente querían alcanzar, ¿verdad? Pero la realidad es que nos engañamos a nosotros mismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una necesidad inherente a nuestra humanidad de pertenecer, ¿sí? Tú y yo queremos pertenecer a algo. Por eso el joven que su mamá no le hace caso y que su papá no le hace caso y que sus hermanos lo tiran al loco, tiene una necesidad inherente de pertenecer y entonces va con los cuates, ¿verdad? Y de repente le ofrecen una vida alcohólica y él sabe que pues no debiera, ¿verdad? Pero su necesidad de pertenecer lo impulsa. Y ya vienen las frases, ay, ¿a poco te regañan tus papás? ¿No? Y todas estas frases que comprometen, que lo que están diciendo es que si tú no participas, tú no perteneces. Y tenemos una necesidad de pertenecer. Y entonces queremos pertenecer y nos han dicho que para pertenecer tenemos que alcanzar todas estas cosas, ¿sí? Pero es toda una mentira. A final de cuentas, tú y yo sabemos la verdad. Y nuestra conciencia no nos engaña, ¿verdad? Nuestra conciencia nos juzga. Y finalmente llegamos en la noche a nuestra casa y decimos, ¿por qué dije? ¿Por qué hice? ¿Por qué no cambio? Estas personas no querían reconocer su necesidad. Y ese es el principal problema. Esa es la raíz de todo este asunto, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos la pasamos diciéndole a la gente, no te metas en mi vida, no me digas qué hacer, ¿sí? Déjame en paz, yo sé lo que hago. Y a Dios le decimos exactamente lo mismo, ¿verdad? No te necesito. Y cuando te necesite Dios, ya sé dónde estás, ¿verdad? Cuando te dice, pues ahí voy a ir ahí al templo o a lo que sea, y cuando te necesite, ahí tú quédate ahí en la iglesia o en el templo, y cuando yo te necesite, ahí te voy a ver, porque ahorita no te necesito, ¿verdad? Y así se nos va la vida. Y realmente no reconocemos nuestra necesidad. Y muchas veces puede ser porque no sabemos cuál es nuestra necesidad. Tú y yo tenemos una necesidad. Tenemos la necesidad de ser amados. Y tenemos la necesidad de amar. ¿Sí? Bueno, Dios es esa persona que te ama con un amor eterno. Dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. ¿Verdad? Y entonces aquí está Jesús.
Y Jesús les está diciendo todas estas cosas porque quiere que ellos estén cerca. Pero ellos lo están rechazando. Ellos le están diciendo, no te necesitamos. Es más, todo lo que tú estás diciendo es mentira, no es cierto. No. ¿Sí? Y ese orgullo de decir no te necesito los lleva a tal grado de engañarse a sí mismos, ¿verdad? No están entendiendo el mensaje. Jesucristo está hablando de una verdad que tiene que ver con una libertad espiritual. ¿Sí? Esto es muy importante porque ellos estaban pensando en una libertad política. ¿Sí? Ellos estaban pensando que lo único que necesitaban era que sus circunstancias cambiaran, ¿verdad? A veces vamos con Dios y le decimos, bueno, Señor, mira, yo nada más necesito un empujoncito, ¿verdad? Yo nada más necesito llevarme bien con mis papás. O yo nada más necesito llevarme bien con mis hijos. O yo nada más necesito sacarme la lotería, ¿verdad? O yo nada más necesito que corran a mi jefe del trabajo, ¿verdad? O yo nada más necesito el coche que tanto quiero. O yo nada más necesito la casa. Ya teniendo la casa, Señor, mira, ya no, es más, si ya no me das nada, no importa. Nada más eso. ¿Sí? Y pensamos que lo único que necesitamos es ese empujoncito, ¿verdad? Cuando en realidad lo que necesitamos es un milagro. ¿Sí? Lo que tú y yo necesitamos es un milagro. Y el tiempo de los milagros no se ha acabado. Jesús les está hablando de una verdadera libertad, de una libertad espiritual. Desgraciadamente, cuando somos esclavos del pecado, no podemos decidir. Fíjense, una de las características del pecado es que produce placer. Si produciera dolor, nadie pecaría, ¿verdad? Pero produce placer, el pecado produce placer. Dice el proverbio que el pan que se come en oculto es sabroso, ¿verdad? Sí. Si no fuera así, no seríamos tentados a seguir cayendo en esas faltas, ¿verdad? Y entonces, el amor hacia esas cosas equivocadas tiene que ser desplazado por un amor mayor. ¿Sí? Y ese amor mayor lo encontramos en Dios. Ese amor mayor, en la medida en la que lo vamos conociendo, va desplazando ese amor por aquellas cosas equivocadas. Y nos va mostrando que el verdadero cuidado de nuestras vidas lo tiene Dios. ¿Sí? A veces vemos la ley y los mandamientos y decimos, ay, es que no puedo hacer esto, tengo que hacer esto, y tengo que hacer aquello, y no puedo hacer esto otro. Pero la realidad es que no es así. Todo esto que vemos con respecto a cómo debemos comportarnos en nuestras vidas tiene que ver con amor. Dios sabe que si tú vives de esta manera, tú no vas a tener problemas de nada. Tú no vas a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque esta es una manera de cuidar tu vida. Es como a los niños, ya sabes, cuando de repente se encuentran una llave y ven que tú pues las llaves las agarras y las metes en algún agujero y abres y sale algo, ¿no? Y entonces encuentran una llave y entonces el primer agujero que encuentran es la clavija del contacto, ¿verdad? Y pues quieren intentar pues ver si se abre, ¿no? Pero tú y yo sabemos que eso pues, es peligroso, ¿verdad? Porque igual lo meten en el neutro y no pasa nada, pero igual lo meten en el vivo y pues se ponen a bailar salsa, ¿no? O sea, se dan un buen quemón, o sea, tú sabes que se van a lastimar. Y entonces, ¿qué haces como papá? Le dices, eso no se hace. Y el niño, ay, es que nunca me dejas hacer nada, ¿no? Pero, ¿por qué le dijiste que no? Porque lo amas y no quieres que se lastime, ¿verdad? Es lo mismo con los mandamientos. Dios nos ama y no quiere que nos lastimemos. Y nos ha dejado todas estas cláusulas en las que nos dice, yo voy a tener cuidado de tu vida.
yo te amo. Y de esta manera no te vas a lastimar, no te vas a hacer daño. De esta manera tu vida va a estar cuidada. De esta manera nadie te va a poder decir nada. Nadie va a tener nada en contra de ti. ¿Sí? Porque yo voy a tener cuidado de tu vida. Es el amor lo que verdaderamente hace la diferencia. Vamos a continuar. Vamos a leer leímos hasta el 36, ¿verdad? Sí. Vamos a leer del 37 al... Espera. Vamos a leerlo del 37 al 47. Vamos a leerlo completo. Juan 8 del 37 al 47. Aquí. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lengua? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Así es. Fíjate qué tremendo, ¿no? Qué difícil es que una persona arrogante admita sus fracasos y su necesidad. Entonces Jesús está explicando esta diferencia entre libertad y esclavitud, y dice que la diferencia radica en si eres esclavo o si eres hijo, ¿verdad? Un esclavo en ese tiempo podía vivir en la misma casa, podía dormir bajo el mismo techo, pero no era considerado parte de la familia. Aunque pudiera tener muchos beneficios, aunque pudiera tener incluso sus propias riquezas, no era considerado parte de la familia. Seguía siendo un esclavo, ¿verdad? Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque realmente tiene que ver con que hay una diferencia, ¿sí? Hay una diferencia en la relación que tenemos con Dios. Estadísticas dicen que el 90% de la población mundial cree que existe un creador. Pero hay una gran diferencia en la relación que podemos tener con ese creador. Y la diferencia, dice Jesús, que radica en si eres hijo de Dios o si no lo eres. Porque si no eres hijo, entonces estás viviendo en una esclavitud. Si no eres hijo, eres esclavo. Estás viviendo en la esclavitud del pecado, ¿verdad? Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, y si no soy hijo y entonces soy esclavo, ¿cómo puedo ser libre de la esclavitud del pecado? ¿Verdad? Y entonces Jesús les dice claramente, la manera es a través de la palabra, ¿sí? A través del poder que tiene la palabra, ¿sí? Él ha estado diciendo constantemente, y lo habíamos visto anteriormente, dice,
había dicho, la verdad los va a hacer libres. ¿Cuál verdad? Y eso es importante ponernos a pensar, porque a veces pensamos en las religiones y pensamos en que, bueno, pues todas son verdad, ¿no? O todas tienen algo de verdad, ¿sí? Pero si pensamos lógicamente, solo hay dos respuestas. O todas son mentira, o una es mentira, o una es verdad y el resto son mentira. No puede haber dos verdades o tres verdades, solo hay una verdad. Ahora, la pregunta que nos surge es, bueno, ¿y cómo sabemos que esta es la verdad? Y entonces, Dios nos invita al método experimental. En una ocasión, uno de los discípulos de Jesús, llamado Felipe, va con uno de sus amigos y le dice, hemos hallado al Mesías, a Jesús de Nazaret. Y esta persona se sorprende porque Nazaret era como una ranchería, ¿no? Y dice, o sea, de Nazaret, ¿no? O sea, de Nazaret puede salir algo de bueno. Y entonces lo único que dice Felipe es, ven y ve. ¿Sí? Pruébalo por ti mismo. Dios invita al método experimental. Esto es muy importante porque a veces estamos pensando en evidencia, ¿verdad? A veces estamos pensando en evidencia. ¿Sí? Hemos sido bombardeados tanto con todo este tema de ciencia que nos creemos los super científicos, ¿verdad? Y queremos comprobar todo, ¿no? Entonces, si a mí no me muestras evidencia, yo no voy a creer, ¿verdad? Pero muchas veces fallamos en darnos cuenta que la realidad es que la vida, independientemente de si creas o no en Dios, la vida se vive por fe, ¿no? O sea, imagínate que yo te diera un vaso con un líquido negro. ¿Te lo tomarías? Digo, hasta el drenaje sale negro, ¿no? O sea, ¿te lo tomarías? ¿No? Pero ¿qué tal si te doy una coca? Ni preguntas, ¿verdad? Bueno, a lo mejor preguntas qué tan fría está, ¿no? Pero es un líquido negro. Y además, de acuerdo a la fórmula, la fórmula exacta no puedes saber exactamente los ingredientes que tiene porque está patentada y protegida, ¿verdad? Entonces, el dueño tiene el derecho de no revelar ciertos ingredientes dentro de la descripción. Si no sabes exactamente qué es lo que tiene a ciencia cierta, ¿por qué te lo tomas? Por fe, ¿verdad? O sea, tú consideras que es seguro. No está 100% seguro, pero dices, bueno, pues está embotellado, ¿verdad? Hace mucho tiempo mi papá trabajaba en Ahuacán y un día se empezaron a enfermar todas las personas de la oficina y se le ocurrió mandar al laboratorio el agua del garrafón. Bueno, resulta que el agua del garrafón tenía heces fecales y era agua purificada de garrafón. ¿Sí? Pues te la tomas porque dices, bueno, pues es de garrafón, ¿verdad? Pues por fe, ¿verdad? No todo el mundo anda con su laboratorio en su bolsa, ¿verdad? ¿No? O sea, todo el mundo ha escuchado que en el CIMI venden las dosificaciones más bajas y que luego no compres ahí porque a lo mejor el medicamento no te hace o lo que sea, ¿verdad? Pero en muchos momentos vas y compras algo, no estás con el juego de química ahí a ver si tienen la dosificación correcta, ¿no? O sea, te lo tomas por fe, ¿verdad? Sales a tu trabajo y agarras tu coche y tienes fe de que no te va a pasar nada, ¿verdad? De que todo va a ir bien. Y hay ocasiones en las que no, ¿verdad? Se te poncha una llanta, se te atraviesa un mototaxi o lo que sea, ¿no? O sea, la vida se vive por fe, ¿no? Entonces, realmente
¿en dónde está nuestra fe? ¿Hay evidencia? Sí, sí hay evidencia. ¿Cuánta evidencia? ¿Concluyente? No, porque no existe en ningún área de la ciencia nada que pueda ser evidencia concluyente. No existe. No existe algo que sea 100% comprobado, nada más en los comerciales. ¿Ah? Como dicen los blancos más blancos, solo los hacen. Nada más ahí, ¿verdad? Porque científicamente no hay nada que tú puedas decir, esto está 100% comprobado, no existe, ¿no? Hay evidencia, claro que la hay, ¿verdad? Pero suficiente para que tú tomes una decisión. ¿Cuál decisión? La misma que tomó el amigo de Felipe. Ven y ve. Chécalo con tus propios ojos, analízalo, ¿verdad? Entonces, estas personas no estaban dispuestas ni siquiera a hacer eso, ¿sí? Jesús les estaba diciendo, analicen mis palabras, analicen si lo que les estoy diciendo es verdad, compruébenlo con las escrituras. Pero ellos no estaban dispuestos a hacer ni siquiera eso, ¿verdad? No querían saber nada de Jesús, no estaban dispuestos a analizar nada de acuerdo a su palabra, estaban completamente endurecidos, ¿verdad? Y esto es muy importante porque la incredulidad forma parte de la voluntad, ¿sí? O sea, el que no cree es porque no quiere, ¿sí? O sea, es una decisión. ¿Sí me explico? Esas personas habían decidido que ni siquiera iban a verificar si esto era verdad, ¿sí? Habían decidido completamente rechazar todo lo que Jesús decía. Y no solo eso, sino que estaban planeando cómo matarlo, ¿sí? Callarle la boca, desaparecerlo, ¿verdad? Estos creyentes judíos que profesaban pertenecer a Abraham, ser de descendencia de Abraham, eran completamente diferentes a Abraham, porque dice la palabra que Abraham era considerado un amigo de Dios, y estas personas se estaban constituyendo completamente enemigas de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú participas de la naturaleza de tu padre, ¿sí? Muchas veces, aunque no quieras, hasta caminas como tu papá, ¿sí? Respondes como tu papá, o como tu mamá, o como algún familiar. O sea, hay esta cercanía genera una conducta, ¿sí? De igual manera, nuestra cercanía con Dios va a generar una conducta, y nuestra lejanía con Dios también va a generar una conducta, ¿sí? Y dice Jesús que no hay medias tintas. O eres o no eres, ¿verdad? No, es que sí, yo creo en eso. ¿Y cuándo fue la última vez que abriste tu Biblia? No, pues no me acuerdo, pero sí le creo, ¿verdad? O sea, lo que crees determina lo que haces, ¿sí? O sea, la filosofía que tú tienes de la vida va a determinar cómo vives tu vida. Si crees que veniste del mono, vas a vivir haciendo monadas, ¿verdad? Entonces estas personas están empeñadas en negar completamente a Jesús. ¿Por qué? Porque en sus corazones anhelan algo que no es parte de la voluntad de Dios, ¿sí? Sus estilos de vida estaban viéndose afectados por la predicación de Jesucristo. Realmente este es lo que va a marcar si obedecemos o no a Dios. O sea, realmente si le creemos y estamos dispuestos a dar, como dicen, el beneficio de la duda, eso va a disponer nuestros corazones para recibir el mensaje y para tomar una decisión en base a lo que estamos escuchando. No a la fuerza, sino analizando lo que escuchamos y tomando una decisión. Dice Efesios 2, del 1 al 3. Efesios.
¿Lo tienes, Joshua? Sí. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así es, ¿no? Hasta ahí. No, entonces, o sea, Dios dice, esto es una realidad, ¿no? O sea, mientras no eres hijo, eres parte del mundo, ¿verdad? Y si eres parte del mundo, dice, o sea, lo que va a controlar hacia dónde diriges tu vida es el que te tiene esclavizado, ¿verdad? Satanás es un imitador y él puede darle a las personas una justicia falsificada, ¿verdad? Por ejemplo, le podemos preguntar a muchas personas que a dónde se van a ir cuando se mueran. Todo el mundo se quiere ir al cielo, ¿a poco no? Y cuando les preguntas por qué, bueno, pues yo soy bueno, no soy una mala persona, ¿verdad? Ayudo a la gente, no sé, reciclo basura, lo que tú quieras, ¿no? Es una falsa justicia, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es suficiente. Cuando tú cometes un delito y tú estás delante de un juez, o sea, tú le puedes decir lo que sea al juez, oye, pues yo hasta reciclo basura, ¿no? Sí, pero no te estoy juzgando por las cosas buenas, estoy juzgando por el delito que cometiste, ¿no? Se nos juzga por los delitos, ¿sí? No hay manera de justificar que en algunas ocasiones hemos hecho algo bueno, ¿verdad? No aplica así con la ley, ¿verdad? Y la justicia que Dios pretende ejercer tiene que ver con estatutos legales. De hecho, los principios legales salieron de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces Él quiere imputarnos una justicia, ¿sí? Porque la nuestra es falsa, no tiene valor, es mentira. No somos buenos, ni tú ni yo, ¿verdad? No quiero que pienses que porque estoy aquí enfrente soy diferente. No somos buenos, ¿verdad? Satanás es un imitador, pero esta justicia nunca les va a poder dar acceso al cielo. Nunca, ¿verdad? Dice Romanos 10:14, ahí Pablo está hablando acerca de la nación de Israel. Esme, ¿lo tienes? Sí, ¿cómo pues 10 del 1 al 4, perdón. 10 del 1 al 4. Sí. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Así es. Entonces estos líderes religiosos estaban bien versados, ¿verdad? Eran letrados, eran conocedores, pero realmente no comprendían la palabra de Dios.
y no estaban dispuestos a disponer sus corazones para comprenderla. No querían, verdaderamente no querían. ¿Sí? Entonces, la peor esclavitud es la de la persona que está presa y que no reconoce que está presa. ¿Sí? Nosotros que vamos al reclusorio todas las semanas, es muy común cuando las personas recién entran al reclusorio, no les cae el 20, ¿no? De estar encarcelados, ¿no? O sea, y tardan un tiempo en que les caiga el 20 de que han sido privados de su libertad, ¿no? Realmente en un momento piensan que van a salir, o sea, que al rato salen, ¿no? Cuando tienen sentencias de 5, 10, 15, 20 años, ¿no? Y tarda un rato en que les caiga el 20. Estos líderes religiosos estaban exactamente en esa misma situación. Ellos pensaban que eran libres, ¿verdad? Pero en realidad eran unos esclavos de una terrible esclavitud, ¿verdad? O sea, para Satanás tu vida no vale nada. No le importas. Él quiere destruirte. Él quiere llenar tu mente de mentiras para que no seas capaz de reconocer la verdad. ¿Sí? Ellos estaban tan llenos de las cosas que Satanás les había dado, que realmente no querían encarar la verdad, ¿sí? No querían abandonar su pecado, amaban su pecado, ¿sí? Y no se daban cuenta que eran esclavos, ¿sí? Esa esclavitud es una cárcel que es cómoda, ¿sí? Ellos estaban cómodos por todo lo que el pecado estaba produciendo en sus vidas, pero no se daban cuenta que los estaba haciendo pedazos. No podían ser felices. Estaban amargados, estaban enojados contra Jesús, estaban llenos de ira, lo querían matar. ¿Sí? Tenían actitudes terribles, no había amor, solo había odio. La única manera de alcanzar la libertad es a través de la verdad, porque solo la verdad los podía hacer libres. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender. Realmente esta prisión pudiera ser muy cómoda, pero constantemente estamos buscando eso que nos satisfaga, ¿sí? A veces pensamos que un ascenso en el trabajo nos puede satisfacer. A veces pensamos que un mejor carro nos puede satisfacer. A veces pensamos que cambiarnos de colonia nos puede satisfacer ya para dejar de ver a estos vecinos, ¿verdad? A veces pensamos que hay ciertas cosas que podemos modificar, que pueden traer la felicidad que tanto nos han prometido. A veces pensamos que casarnos nos puede satisfacer y que vamos a ser felices. No sabes en el infierno en el que te estás metiendo, ¿verdad? O sea, realmente no hay nada que tenga el valor suficiente para llenar el vacío que tienes en tu corazón. En este mundo no hay nada. En este universo solo hay una persona y se llama Jesucristo. Él es el único que puede llenar tu vida, ¿sí? Pero para eso tienes que estar dispuesto a abrir tu corazón y analizar lo que estás escuchando, analizar la verdad, ¿sí? Verdaderamente analizarla y tomar una decisión. No tomes una decisión antes de escuchar. Toma una decisión habiendo escuchado, ¿sí? ¿Qué es lo que ellos no querían escuchar? Que no podían salvarse solos.
Eso es lo que los llenaba de rabia, ¿sí? Los judíos creían que ellos eran diferentes, ¿sí? Pero creían que ellos eran diferentes por ellos mismos. Ellos se sentían superiores a todas las demás naciones. De hecho, aún hoy, ¿sí? Por eso los ves que andan con su kipa aquí en la cabeza. ¿Sí los has visto? Que se la engrapan aquí en la cabeza. Eso es un recordatorio para un judío que arriba de él está Dios, ¿sí? Nada más arriba de él está Dios. Y eso les hace pensar que el resto de las personas están debajo de ellos, ¿sí? Ellos se justificaban a sí mismos. Ellos creían que ellos eran lo suficientemente buenos para cumplir con todo lo que Dios les había pedido cumplir, ¿sí? Pero los mandamientos que Él ha dado, la ley que Él ha dado, es imposible de cumplir. ¿Sabes cuántos mandamientos hay en la ley? 613 mandamientos. Y los judíos estaban llamados a cumplir todos y cada uno de los 613 mandamientos. Con uno que no cumplieran, estaban descalificados. Pero ellos creían que los podían cumplir. Por ejemplo, en el Shabbat, el sábado, que es su día de descanso, Dios tenía planeado que ese día de descanso lo utilizaran para tener una comunión con Dios, para dejar de pensar en todo lo que pensaban durante todos los días de trabajo, y descansaran y pudieran tener esa comunión con Dios. ¿Sí? El propósito de Dios para el sábado era que ellos se relacionaran con Él, lo conocieran más, profundizaran en su palabra. Pero ¿qué hicieron estas personas? Día de descanso, entonces no podemos trabajar, ¿sí? Pero ¿qué significa trabajar? Y entonces perdieron de vista que lo importante era que se acercaran más a Dios y empezaron a pensar qué significaba trabajo. Y entonces, en su afán de definir lo que significaba trabajo, llegaron a poner reglas de cuántos pasos podías dar en ese día. Y tenías que estar contando tus pasos, porque si dabas un paso más de los que ellos estaban estipulando que significaba trabajo, estarías quebrantando el mandamiento. ¿Verdad? Y entonces, si podías dar solo cierta cantidad de pasos y la sinagoga que estaba cerca de tu casa te caía alguien mal, te ibas a tener que aguantar el resto de tu vida porque no podías ir más lejos para que no pecaras, ¿verdad? Es una incoherencia. ¿Por qué? Porque lo importante del mandamiento era la relación con Dios, no el hecho de trabajar, ¿verdad? Pero se olvidaron de Dios y creyeron que podían cumplir los mandamientos. Bueno, te digo, en principio los mandamientos son imposibles, no se pueden cumplir, ¿verdad? Y precisamente por eso están ahí, para que los seres humanos, para que tú y yo podamos darnos cuenta que es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. La ley no se puede cumplir, los estándares de Dios son altísimos. Imagínate, Él es el creador, Él estableció los estándares, ¿sí? Y no los rebaja por nadie. De hecho, dice el mandamiento, no adulterarás, ¿verdad? Y llega Jesús, y algunos a lo mejor pensaban que Jesús estaba suavizando las cosas. No, Jesús eleva todavía más el nivel del mandamiento. Dice, dijo la ley, no adulterarás, pero yo te digo a ti, que si tú ves a una mujer con codicia en tu corazón, deseándola en tu corazón, ya pecaste, ¿sí? O sea, el estándar
es imposible cumplirlo. Menos aquí en playa, ¿verdad? Vas a la quinta y dices, no, pues, tienes que voltear al cielo, ¿no? O sea, realmente tenemos que darnos cuenta que tenemos una necesidad, ¿sí? Por eso es que vino Cristo. Si realmente tú y yo nos pudiéramos salvar por nuestros esfuerzos, no tendría caso, no hubiera venido, ¿verdad? Pero Él vino, y fíjense de qué manera vino. Él vino como un bebé. ¿Por qué tenía que venir como un bebé? ¿Y por qué no ese día que lo iban a crucificar bajaba en un parachute y ahí, órale, clávenme, y luego se regresaba al cielo? O sea, si lo que era importante era que lo crucificaran, pues hubiera sido ese mismo día, ¿va? ¿Por qué nació de un bebé? ¿Sí? Porque Dios es un juez justo. ¿Sí? Pasar por alto un crimen lo haría injusto. Si yo soy culpable y Él dice, mira, no pasa nada, mira, dame aquí, pon aquí 5,000 pesos en la mesa y ya te puedes ir, ¿no? O sea, sería injusto. Él no va a pasar por alto ninguna ofensa, ninguna falta. Entonces, la ley de Dios requería que nuestra vida fuera perfecta. Ese es el requisito para entrar al cielo. Ser perfecto, dice Jesús, sed perfectos como mi Padre es perfecto. O sea que, para principio de cuentas, tú y yo estamos descalificados, ¿verdad? Entonces, hay algo que no hemos entendido. ¿De qué manera puede Dios justificar y pasar por alto los crímenes de personas culpables como tú y como yo? Bueno, por eso nació como un bebé. Porque vivió 33 años cumpliendo completamente toda la ley, todo lo que se requería de tu vida y de mi vida. Él lo cumplió. ¿Cómo pudo hacerlo? Bueno, Él es Dios. Él, Dios mismo, añadió a su naturaleza divina naturaleza humana. Y vivió entre nosotros, y vivió la vida que tú y yo debimos vivir. ¿Sí? Cumplió todos los mandamientos. Ahí donde tú fallaste, Él no falló. Y entonces, Él nos sustituye, ¿verdad? Yo soy culpable, yo merezco un castigo, y tú dices, bueno, o sea, ¿cómo está esto del castigo? Bueno, es muy sencillo, ¿verdad? Tú imagínate un Lamborghini, ¿verdad? Y agarra una llave, ¿sí? Y ráyalo. Ahora, imagínate que ese Lamborghini está en el deshuesadero y tú vas con la llave y lo rayas. ¿Qué va a pasar en el deshuesadero? Pues a lo mejor te dicen, oye, pues me estás dañando la mercancía. A lo mejor te sacan del deshuesadero y hasta ahí, ¿no? Ahora imagínate que ese coche está parqueado ahí cerca de la quinta, ¿verdad? Entonces tú llegas y lo rayas, ¿sí? Y resulta que hay cámaras que te ven y te detienen. ¿Qué crees que va a pasar? No va a pasar lo mismo que pasó en el deshuesadero, ¿verdad? A lo mejor vas a tener que pagar una multa, a lo mejor vas a tener que resarcir el daño, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Es el mismo acto, rayaste acá, rayaste allá. ¿Cuál es la diferencia? El objeto, el valor del objeto contra el cual estás cometiendo la falta. ¿Sí? Es lo mismo que hiciste. ¿Sí? Ay, es que es insignificante, sí, pero el valor incrementa. Y la consecuencia incrementa. De igual manera con Dios. O sea, no es el tamaño de mi falta, sino es contra quién la estoy haciendo. La estoy haciendo en contra del creador del universo. ¿Sí? Y de acuerdo al valor, es la consecuencia.
Entonces, Jesús viene y Él paga, ¿sí? Tú mereces una consecuencia por eso y Él paga, ¿sí? Él nos sustituye, ¿sí? Él está dispuesto a morir por ti. Y no solo eso, sino que resucita para dar testimonio de que todo lo que dijo es verdad y de que Él tiene poder para perdonar y hacer nuevas todas las cosas. Entonces, tú y yo no debemos de ser como estos fariseos, ¿verdad? Tú y yo debemos de disponer nuestros corazones y analizar lo que estamos escuchando. Todo esto que yo te estoy diciendo, lo ideal es que tú vayas a la palabra y confirmes cada una de estas cosas. Y que tú vayas con Dios y le pidas a Él que te muestre si esto que tú estás escuchando es la verdad. Y si es la verdad, toma una decisión. La decisión de obedecer a su palabra. No sé si tienen alguna pregunta. Pues vamos a orar para terminar. Lalo, ¿quieres dar gracias, por favor? Padre, pues primero que nada, también sería que agradecemos, Padre, pues, por estar aquí escuchando tu palabra, Padre. Te pedimos que tú nos sigas guiando, que tú nos sigas protegiendo, Padre, que sigas teniendo misericordia por cada uno de nosotros, Padre. Que nos guíes por el buen camino, Padre, y que a pesar, pues, de que nos queramos queremos ir por otro camino, Padre, pues tú nos llames, Padre. Tú ya sabes que pues, tenemos un llamado, Padre, por un propósito pues, hacia ti. Te pedimos por cada uno de los que están aquí presentes, Padre, que tú los bendigas, Padre, que si tienen alguna necesidad, Padre, que tú seas ese proveedor, que cumplas esos anhelos en nuestros corazones, Padre, que pues te sigamos siguiendo en tu palabra, Padre. Te pido, Padre, que nos lleves con bien a nuestras casas. Te pedimos por el pastor y por cada una de las familias. Todo esto lo pedimos pues, en el nombre santísimo de Jesucristo, Padre. Amén. Amén. Gracias a Dios.